tema de sociedad y cultura y el equipo está conformado por 6 integrantes, que es Kevin Jonás, José Romero, Eduardo Abundis, Dylan y Fernando y su servidor Israel. El primer tema que vamos a exponer sería culturas. ¿Qué es la cultura? En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. En los tipos de cultura se basa en dos, que son culturas prehispánicas, en este caso es de México, de nuestro país, y culturas sociales dentro de una sociedad que puede abarcar. Culturas prehispánicas. A continuación un compañero les explicará la cultura olmeca. La cultura olmeca, o cultura madre como se le considera hoy en día, fue una de las culturas que más predominó en el territorio mexicano en la parte sur, la cual se desarrolló en los años 1200 a 400 a.C. La ubicación de los olmecas. El territorio se caracterizó por pocas y ricas llanuras aluviales y crestas de colinas bajas en los volcanes, en las montañas de Tuxtla que se encuentran al norte o a lo largo de la bahía de Campeche. Como verán en la siguiente imagen, los olmecas se caracterizan en la zona sur, por así decirlo, del país, donde está el poblado de Tres Palos, Laguna de los Correos, San Lorenzo, Potrero y La Venta. La religión. Las creencias religiosas de la cultura olmeca, pilar del poder despótico ejercido por sus gobernantes, se basaba en el culto al jaguar, que ellos lo consideraban como un dios para su cultura, ¿no? Creado que acaso exige la realización de sacrificios humanos. Innovaciones de la cultura olmeca. Como la primera de las civilizaciones de Mesoamérica, a los olmecas se les atribuye y acredita la invención de muchas creaciones y tradiciones, incluyendo el juego de la pelota mesoamericana. Como ven en la siguiente imagen. Arte olmeca. Las cabezas colosales olmecas. El aspecto más largamente reconocido de la civilización olmeca son las enormes cabezas colosales, obras de arte lítica de los olmecas, cubiertas con lo que parecen cascos. Estas obras monumentales han sido muchas especulaciones en cuanto a su creación y función. Estas son las comunes cabezas colosales de los olmecas. La cultura zapoteca fue derivada del náhuatl. Según los datos arqueológicos, esta cultura tiene una antigüedad de 2500 años en el siglo XV y antes de Cristo. Se desarrolló en su primer centro urbano importante, cuyo centro se localiza en San José Mongote, entre los años 500 a.C. y 1000 después de Cristo. La ubicación de los zapotecas se asentaron en el sur de las actuales estados de Oaxaca, Guerrero, Puebla y el istmo de Huatepec durante la época precolombiana. Esa civilización fue una de las más importantes de Mesoamérica. Como podrán ver, aquí se muestra en donde es que los zapotecas se asentaron. La religión. Eran politeístas. Eso quiere decir que tenían varios dioses. La cultura maya fue una civilización precolombiana conocida por haber desarrollado un único lenguaje conocido de la América precolombina. Los mayas vivieron al sur y sureste de México. Tenían dos religiones,
la religión panteísta, que adoraban a la naturaleza y a los fenómenos atmosféricos, y la religión polisteísta, que veneraban a varios dioses. Aquí vemos los diferentes dioses que tenían. La arquitectura maya abarca varios milenios. La más emblemático de la arquitectura maya son sus pirámides, la pirámide del Sol y la Luna. Tolteca en náhuatl significa maestros constructores. ¿Por qué se le conoce así? Porque esta cultura en general hicieron muchas pirámides y cambiaron mucho la forma de pensar en esos tiempos. Entre los años 650 y 800 de nuestra era mesoamericana sufrió cambios radicales por la desaparición de grandes centros como Teotihuacán, Monte Alba, Palenque, etc. Esto quiere decir que esas culturas, como ya vimos anteriormente, desaparecieron. El imperio se fue quebrantando hasta que quedaron muy pequeñas zonas. Okay. Esta cultura, la tolteca, se desarrolló entre los 850 y 1160 después de Cristo. Sí, situación geográfica de los toltecas. El pueblo tolteca se desarrolló en la parte sur actual del estado de Hidalgo, como aquí lo muestra, es toda la parte que está de rojo. Como se ve, con una civilización un poco grande, y como ya dije, se le conoce como maestros constructores porque hicieron varias pirámides y ocuparon también las pirámides que ya estaban ahí en su zona, que ellos estuvieron ocupando durante esos periodos de tiempo. La religión, como todas las religiones de esa época, eran politeístas, o sea, creían en varios dioses: el dios de la lluvia, el dios del sol y todo eso, el dios de la guerra. Aquí se muestran dos principales dioses, que es Tlaloc, que es el dios de la lluvia, y Toney, que es el dios del sol. La Mixteca. Mixteca en náhuatl significa habitante del país de las nubes. La cultura mixteca fue un pueblo que habitó el sureste de México. Se ha conservado un conjunto de culturas, un contingente único de códices ilustrados. Esto quiere decir que para formar esta cultura se juntaron varios pueblos que eran de culturas anteriores, que se fragmentaron, o culturas que desaparecieron y permanecieron ciudades pequeñas. Al juntarse formaron la cultura mixteca. Situación geográfica de los mixtecas. Los mixtecas fueron el imperio se dividió en tres partes: Mixteca Baja, Mixteca Alta y Mixteca de la costa. La Mixteca Baja se corresponde a la zona del estado de Oaxaca y sudoeste de Puebla, que es esta parte. Mixteca Alta, noroeste del estado de Guerrero y oeste de Oaxaca, que es exactamente al lado. Y Mixteca de la costa corresponde a Costa Chica, que está dividida entre los estados de Oaxaca y Guerrero. La religión. Los mixtecas desarrollaban un calendario con ciclos de 52 años y ciclos anuales que eran usados con fines astrológicos y adivinación. Significa la gente que viene de Aztlán. ¿Por qué significa esto? Porque los aztecas son originarios de Aztlán. ¿Dónde se establecieron los aztecas cuando cambiaron su nombre a mexicas? Los mexicas son los aztecas que se separaron de otros aztecas en Conatepec. Los mexicas fueron guiados por Huitzilopochtli. Ellos continuaron hacia el sur y fundaron la ciudad de Tenochtitlán, que hoy es México, que se encuentra sobre el lago de Texcoco. Situación geográfica de los mexicas. Los asientos de la cultura mexicana se ubicó en el islote dentro de un antiguo lago que existía en el Valle de México. Como se puede ver en esta parte, que es Tenochtitlán, había antes un lago que se llamaba el lago de Texcoco. Según la leyenda cuenta que según le iban a mandar una señal, que era una serpiente en un nopal siendo devorada por un águila. Ese símbolo se representa en la bandera mexicana. La arquitectura. Los mexicas fueron conocidos por ser unos grandes constructores. Como ya he explicado anteriormente, lograron pavimentar un lago
que es el lago. Culturas sociales. Las culturas sociales se dividen en varios tipos de cultura, que sería cultura tópica, que es la que engloba un listado de categorías o bien, como indica su nombre, tópicos tales como religión y sociedad. Cultura histórica. Aquí se entiende la cultura como una herencia social, indica la relación que una sociedad establece con su pasado o sus antecesores. Cultura mental. Se entiende como la cultura que como todos aquellos hábitos o costumbres que diferencian a un individuo o un conjunto de individuos en el resto dentro de una sociedad. La cultura mental es propia de cada persona y está ligada a sus conocimientos o capacidades. O sea, esta cultura no puede estar relacionada que todos los individuos crean en algo. O sea, cada individuo cree en lo que quiere y tiene sus propias costumbres, de dónde viene. Cultura estructural. Se entiende la cultura como un conjunto de símbolos, valores, creencias y conductas reglamentadas y relacionadas entre sí. Cultura simbólica. La misma se conforma a partir del significado arbitrario y otorgada y comunicada y compartida por los miembros de un grupo social. Cultura social. Se entienden aquellos valores sociales positivos que son inculcados en las personas para que éstas se desenvuelvan mejor dentro de la sociedad en un ámbito de paz y concordia. Cultura del deporte. Se refiere a los valores que inculcan dentro de un sector social respecto al cuidado del cuerpo y buena salud por medio del deporte, así como el cultivo de un espíritu deportivo y competencia limpia. Esta cultura, aparte de que te enseña a jugar limpio y convivir limpiamente con los demás jugadores, por así decirlo, o sea, va dependiendo de los valores que tengas. Cultura ecológica. La cultura ecológica, también denominada como conciencia ecológica, son el conjunto de valores encaminados a que las personas respeten y cuiden el medio ambiente. Cultura analfabeta. Se refiere a las diversas culturas que han surgido, varias que aún existen, que no han desarrollado o adoptado algún sistema de escritura. Culturas alfabetizadas. Es como se le designa a las culturas que han desarrollado algún sistema se designan las culturas que han desarrollado algún sistema de escritura. Es el caso de las culturas antiguas egipcia, sumeria, griega, romana, maya, azteca, china o la japonesa, entre otras. Cultura popular. Se entienden por cultura popular al conjunto de manifestaciones culturales, artísticas, literarias y realizadas y consumidas por las cuales de las clases media y baja. Manifestaciones de la cultura que se contraponen a la denominada cultura académica o alta cultura. Cultura subcultura. Se le denomina subculturas, culturas urbanas o tribus urbanas a los diversos grupos de personas que cuentan con un sistema de creencias y comportamientos distintos respecto al resto de la sociedad o la cultura general en la cual viven, que tiene una connotación de moda muy elevada que a los diferentes ejemplos de cultura. Esto se quiere decir, por ejemplo, dentro de una sociedad existen otros tipos de cultura que por así decirlo, se engloban o se diferencian entre todos. Cultura tecnológica. Se habla de cultura tecnológica tanto respecto a la influencia cultural que imprime la tecnología en la vida diaria de las personas, como una actitud y comportamiento que poseen los miembros de una sociedad en cuanto a los diversos artefactos tecnológicos y de innovación. Cultura primitiva. Se habla de las culturas que en sí tienen un desarrollo cultural, conocimientos y técnicas rudimentarios, así como las conocen en algún tipo de escritura. Culturas según la religión. Cultura cristiana. Se trata de la influencia crecida en el mundo, principalmente europeo y americano, por las diversas confesiones cristianas como el catolicismo, las religiones ortodoxas y las protestantes, que han incluido aportando nociones, reglas de conducta, costumbres religiosas, festividades y valores en las sociedades en las que la mayoría o una buena parte de la población pertenece a alguna confesión o congregación cristiana. Cultura budista. Esta abarca varias culturas, principalmente asiáticas, en las que el budismo ha contribuido con líneas de conducta e ideas propias de su doctrina, influyendo en diversas manifestaciones culturales como la filosofía, el arte, la danza, la pintura y lo estructural, etc. Cultura musulmana. Se trata de culturas que están influenciadas por la religión musulmana, abarcando amplios sectores territoriales y a varias de las distintas culturas como la del norte de África y asiáticas, dándoles un punto
en común en lo tocante a la religión que influye a gran... Sociedad. ¿Qué es la sociedad? Una sociedad es el conjunto de seres vivos los cuales, con un poco o suficiente de conciencia, se reúnen con el fin de crear estrategias o mantener un orden relativo con las decisiones o planteamientos con el fin de cumplir un objetivo. La palabra sociedad es capaz de ambientar un espacio en el que están reunidas cierta cantidad de entes, sin importar lo que hacen, piensan o planean. Una sociedad es el conglomerado de aquello de una misma especie. En pocas palabras, la sociedad es un conjunto de seres vivos que se adaptan a una cultura, a un lenguaje, a un idioma y a muchas leyes que se dan en el mismo país o el mismo territorio. Elementos de una sociedad. Territorio, espacio físico en el que radica la sociedad. Población, constituida por la persona que forma parte de la sociedad, hombres, mujeres de distintas razas y edades. Inteligencia. La inteligencia es la facultad que permite al hombre conocer los fines de la vida social, desearlos y aceptarlos. Sentimiento. El sentimiento es la base de la cooperación, en especial la simpatía. Voluntad. A la cooperación y cumplimiento de los deberes, respeto a las normas del grupo. Okay, desde el territorio que se adaptan a las siguientes culturas, que se fueron enriqueciendo con distintos conocimientos, que llega siendo desde un país que lleva muchos habitantes, ya sea la cultura. Características de la sociedad. Existen dentro de una zona geográfica común. Estas zonas son las fronteras físicas. Está constituida por grandes grupos que se diferencian entre sí por su función social. Se compone de personas que tienen una cultura semejante, usos, costumbres, tradiciones, leyes, etc. Estructura y funciones de la sociedad. La estructura de la sociedad se refiere a la organización de sus partes. La sociedad es todo compuesto de grandes grupos. La diferencia de estatus de las personas dentro de los grupos y subgrupos. La relación de los subgrupos son grupos mayores. Es lo que conforma la estructura y el aspecto estático de la sociedad. La función de la sociedad es el aspecto dinámico de la misma. Comprende sus procesos, sus actividades, entre otras palabras. En la sociedad, en movimiento, sus funciones pueden ser generales y específicas. Bueno, aquí están dando a la estructura de la sociedad. Se refiere a las distintas zonas donde adaptan una nueva cultura. Funciones específicas esenciales de la sociedad. Gira en torno a las soluciones que dan los grupos a las necesidades sociales y básicas y fundamentales. Estas tienen una forma eficiente de renovar sus miembros. Los distintos grupos formados por el noviazgo, el matrimonio, la familia y el parentesco constituyen el sistema normal por el que los nuevos seres humanos viven a ser miembros de la sociedad. Bueno, esta es una de las primeras cosas, de los puntos más importantes que tiene, dando a que debes hacer un matrimonio para la reproducción y para que agranden la sociedad, su cultura que hay. Cuidar de la socialización, desarrollo e introducción de sus miembros por medio de un sistema formal como lo son las instituciones educativas, informal, pero no menos importante a la educación recibida en el seno de la familia. En sus variados grupos económicos, la sociedad produce y distribuye los bienes y servicios materiales para la satisfacción de las necesidades del mismo género. La administración política y los diversos grupos cívicos tienen a su cargo el matrimonio del orden y seguridad social. Los grupos religiosos atienden las necesidades espirituales de las personas y en toda sociedad existe también grupos y organización destinadas al descanso y diversión de sus sentimientos y miembros. Bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Muchas gracias por ponernos atención. Ese es el equipo número 2 que estamos conformados por nuestros miembros. Muchísimas gracias por ver el video. Hasta luego. Chao. Adiós. Adiós.